Aló, bienvenidos a Proyecto Sapiens. Hoy día vamos a hablar sobre el país del mar. Es un descubrimiento nuevo, un descubrimiento arqueológico nuevo, que trata sobre este estado misterioso, casi de fantasía, llamado País del Mar, y tiene que ver con la Biblia. Tiene que ver mucho con esto. Es interesante, le voy a explicar. El País del Mar es un estado independiente que surge durante la edad de bronce iraquí, es decir, durante la época de Abraham, del patriarca Abraham. Surge entre los años 1730 y 1460 en el sur de Irak, en la zona pantanosa de Irak, que es la desembocadura del río Al-Arat, que es el río que se forma cuando se junta el Tigris y el Éufrates. El Tigris y el Éufrates se juntan en un solo río, y ese río desemboca en el Golfo Pérsico, y ahí aparece el País del Mar. Bueno, aunque hidrográficamente se tienen otros planos, aquí estoy mostrando los planos que se tienen, ¿no? Es posible que ese río no haya existido en la época del País del Mar, y que en su lugar haya habido una especie de pantanos en el sur, y estos pantanos hayan servido de refugio a la gente que huía del poder de Mesopotamia durante este tiempo. Es muy probable, ¿no? Que hayan servido de cierto refugio, y que justamente esta zona pantanosa haya producido muchos recursos para poder sostener un estado. ¿Qué tiene que ver esto con la Biblia? La Biblia nos habla de este tiempo, ¿no? El País del Mar surge en el año 1700 y tanto, justamente en la época de Hammurabi. Esta zona se creó para contener el poder del imperio babilónico. Hammurabi conquista casi toda la Mesopotamia, y también busca conquistar el sur, el extremo sur de Mesopotamia, y en ese extremo sur es que se forma un poder llamado País del Mar. ¿Por qué? Porque después de Hammurabi comienza a haber una decadencia, y grupos locales de los países sumerios aprovechan para crear este País del Mar, que duró 300 años, duró entre los años 1730 y 1460 aproximadamente, la edad de bronce en Irak. Casi 300 años duró este estado llamado País del Mar. Nuestras repúblicas hispanoamericanas no tienen por 200 años, van por los 200 años las repúblicas hispanoamericanas. Este País del Mar duró 300. No se sabía casi nada, porque casi toda referencia a este País del Mar aparecía en textos, en tablillas de otras ciudades-estados que no eran el estado del País del Mar, ¿no? Entonces existía la especulación de que no existía ningún edificio importante sobre el País del Mar. No, ningún edificio importante. Entonces pensaban que era el País del Mar no tenía grandes edificios. Han encontrado un gran edificio justo en el corazón del País del Mar. Un enorme edificio, un castillo fortificado, muy diferente a todas las construcciones sumerias. Parece más bien un castillo medieval. Entonces, ¿qué es lo que surge acá? Vamos a ver el contexto. En la Biblia nos hablan de 4 reyes contra 5 en la parte del Génesis, cuando Abraham se enfrenta con los 4 reyes. Bueno, cuando vemos la Biblia nos damos cuenta de los nombres de estos 4 reyes. Tenemos a los reyes de Elam, los reinos, ¿no? Elam, hay Anrafel del Senab, que no es otra cosa que Hammurabi, y tenemos también a Arioch hay Kodorloamer de Elam, que está al oriente del Golfo Pérsico, ¿no? Ese es Elam. Si sigues este video vas a ver los mapas, ¿no? Tenemos a Sumer, Sennar, ¿no? La tierra del Sennar. Tenemos a Anrafel, que es Hammurabi. Tenemos a otro llamado Arioch, ¿no? Que es un rey asirio de Asur, Arioch de Asur, que es asirio. Y tenemos a Tidal, el rey de naciones. Tiene que ver con Tidalilla, ¿no? O sea, en la Biblia aparece como Tidal, pero en verdad tiene mucho parecido con Tidalilla, que es una especie de un rey conquistador muy importante entre los hititas, ¿no?
si vemos la cronología, a veces no concuerdan, otras veces sí concuerdan esos 4 reyes, pero nunca los 4 reyes concuerdan juntos cronológicamente, ¿no? Eso es muy extraño, ¿no? Pero nos están mostrando la situación geopolítica de este tiempo, en esta zona del Medio Oriente. Cuando nos habla de Hammurabi, nos habla de Anrafel, pero nos dice lo siguiente, que Elam tenía un grupo de reyes que eran sus súbditos. Y estos reyes eran los reyes de Sodoma, Gomorra y otros 3 reyes más de una pentápolis que había en el Mar Muerto. Y que estos estaban sometidos al rey de Elam. Como podemos ver, es un poco difícil que de Elam puedan llegar hasta estos sitios, hasta estos reyes, teniendo en cuenta que hay un desierto y que tienen que cruzar por navíos, bordear toda la Arabia, ¿no? Tienen que bordear toda la Arabia por navíos o tienen que cruzar el tremendo desierto que hay, ¿sí? Porque sabemos que este sitio de los reyes de Sodoma y Gomorra se llamaba el Valle de las Sombras, Valle de las Selvas, donde había pozos de betún, ¿no? Y que se habían hecho ricos con este material, con este recurso. Y dice que ellos se rebelaron contra el rey de Elam. Qué extraño, o sea, el rey de Elam tenía que cruzar Sumer, tenía que cruzar todo para llegar hasta allá. O sea, parece que es una historia elaborada, ¿no? Para demostrar la situación de ese tiempo, ¿no? Entonces, ¿qué dicen? Que se rebelaron contra el rey de Elam, que a los tantos años sacudieron el yugo. Entonces, ¿qué hace el rey de Elam? Junta a toda la gente de su nivel de rey de Elam, porque Elam era una potencia en ese tiempo, y junta con el rey Hammurabi, o rey Anrafel, como se llama en la Biblia, Anrafel del Senar, que es Mesopotamia, de la Vega del Senar. Recuerda que en otra sección anterior del Génesis, de esta parte donde habla de los 3 reyes, una sección anterior habla de la Vega del Senar en la Torre de Babel, que bajaron a la Vega del Senar y hicieron la Torre de Babel, ¿no? Y justamente después, en la parte de los 4 reyes, de la pelea con los 4 reyes contra Abraham, aparece de que uno de estos 4 reyes era Anrafel, rey de Senar. También usa la primera palabra, Senar, el mismo sitio geográfico, Senar, es Mesopotamia. Entonces el rey de Elam, ¿qué hace? Se junta con el rey de Sumer, porque no le queda otra, tiene que subir por esa zona. Era el único camino, era el mismo camino que tomó Abraham desde Ur, de los caldeos, que justamente se dice que era una de las ciudades que formaron parte de este país del mar, Ur, durante la 3.ª dinastía de Ur, ¿no? Y de donde viene Abraham, ¿no? Entonces tenemos todos esos datos, ¿no? Dice que sube con el rey de Sumer, sube, se encuentra con el rey de Sumer, sigue subiendo, está más arriba el rey de Asiria, y sigue subiendo, termina de subir, y está el rey de los hititas. Entonces se juntan, mientras suben, los reyes se juntan, ¿no? Se juntan, y al final ya son un gran ejército, y también bajan hacia Canaán, y saquean las ciudades cananitas. Eso dice la Biblia, que saquean las ciudades cananitas, las saquean, y después con todo ese botín se hacen muy ricos y se van ya a su destino militar, que justamente es Sodoma y Gomorra, y los someten y se llevan también a Lot, el sobrino de Abraham, junto con ellos. Después Abraham se entera y se enfrenta a estos reyes y los vence. O sea, Abraham vence a estas 4 potencias, a los elamitas, a los babilonios, a los asirios, a los hititas, ¿no? En ese relato habla de eso, ¿no? Que los vence, ¿no? Y que justamente cuando se nombran los nombres de los 4 reyes, justamente tienen que ver con la ruta que se tiene que seguir para llegar a las tierras cananitas. Entonces vemos una expedición de saqueo, una expedición de castigo a estos reyes de Sodoma y Gomorra, y otros 3 reyes más, porque Sodoma y Gomorra eran las dos principales ciudades-estado de esta zona, de este lugar, y aparte había otras 3 ciudades más que están nombradas en la Biblia. Y quién sabe, de repente había más ciudades. Entonces, ese es el relato bíblico, ¿no? El relato bíblico de que había estados, ciudades-estado, había naciones, pueblos que se rebelaban contra el poder de estos reyes. Y estos reyes tenían que unirse
para poder mantener su estatus político, su estatus de poder en la zona. Tenían que hacerlo juntos. Lo que demuestra un clima de inestabilidad, ¿no? Es el mismo clima que surgió en 1815 con la Santa Alianza, que las monarquías tenían que unirse, tenían que hacer coaliciones para poder restaurar los estados absolutistas en las zonas donde las corrientes liberales masónicas tomaban el control, como la expedición de los 100.000 hijos de San Luis en España, para restaurar el absolutismo de los Borbones, ¿sí? Durante la Santa Alianza en 1815, que era en la época de la Santa Alianza. O sea, tenían que mantener su estatus. Lo mismo sucedía en ese momento, 1700, también tenían que mantener su estatus, porque había ciudades que se estaban rebelando y ellos tenían que sofocar estas rebeliones. ¿Y qué sucede, no? Y justamente la Biblia nos habla de esa situación, ¿no? Ciudades que se rebelan contra estos reyes. Y sucede que también había otra ciudad otro estado que se rebeló, se llamó el País del Mar, ¿no? Que tiene mucho que ver también con ese tema que dice la Biblia, que de la turbulencia geopolítica de ese momento también existió en el País del Mar, que justamente es la zona del sur de Irak, ¿no? Que es el sur de Sumeria. Este País del Mar conquistó algunas ciudades de la antigua Sumeria, las juntó también, tomó el control de estas ciudades, ¿no? Y justamente han encontrado el castillo de esta ciudad. Han encontrado. Y como te habrás dado cuenta, tiene mucho que ver mucho con la Biblia. O sea, la Biblia nos está diciendo que a partir del año 1700, que es la época más o menos donde aparecen estos reyes, que aparecen como los 4 reyes que se enfrentan con Abraham, ¿no? Es decir, que durante esta época había ciudades que se estaban independizando, que se estaban rebelando contra este sistema de poder de estos 4 reinos, ¿no? De los cuales todavía no podemos asegurar que existían, ¿no? Pero está diciendo que había, porque Asiria todavía no era un gran imperio. Los hititas durante este momento eran pequeñas ciudades-estado que estaban empezando a crecer. Al final se juntan en una sola monarquía, ¿no? Pero ¿no? Por eso llaman rey de Goin, ¿no? O rey de naciones, ¿no? Naciones hititas. Cuando habla de los hititas, habla de Goin, ¿no? O naciones, ¿no? O son los hititas. Y habla de Tidal, que es Tidalilla, ¿no? Pero la Biblia dice Tidal, ¿no? Entonces, eso es lo que sucedía. Pero en ese momento apareció un país del mar acá, en la zona sur, ¿no? Y encontraron un castillo llamado Tel Kaiber, que es justamente un castillo que asegura que este país del mar era un reino bastante organizado y bastante fuerte en estos pantanos. Eso se encuentra cerca de la moderna ciudad de Nasiriyah y de la antigua ciudad de Ur. Este edificio era un edificio enorme, este castillo que han encontrado del país del mar. Decían que no había construcciones grandes en el país del mar. Ahora la evidencia arqueológica recién lo acaba de desmentir. Se acaba de desmentir recién, más o menos en septiembre de 2017. Salió la noticia, por ahí, por marzo 2017, perdón, marzo salió la noticia y se elaboró, después ya comenzó a enriquecerse con más datos, ¿no? Con más datos. ¿No? Y bueno, este edificio es enorme, cubre más de 4.400 metros cuadrados, dominando el pequeño poblado cerca a ese castillo. Está rodeado por un enorme muro de adobe de 3.5 metros de espesor. Tiene una sola entrada. Tiene su fachada exterior rodeada de torres de cierre, ¿no? Es prácticamente como si fuera un castillo medieval. Tiene torres perimetrales que no tiene paralelo conocido en la región, ¿no? Y estaba fuertemente fortificado. Han encontrado ya tablas de arcillas en las habitaciones de la esquina sur del edificio, ¿no? Este edificio, como sabemos, es el país del mar. Es fechado en la época del 8º rey del país del mar, que tiene por nombre Ayadara Galama, o hijo hábil del ciervo, que gobernó el país del mar más o menos alrededor del año 1500 a.C. Por esta época ya la dinastía babilónica había caído
en manos de un grupo llamado casitas. En manos de un grupo llamado los casitas, que eran indoeuropeos, ¿no? Pues eran también eran indoeuropeos, o sea, no eran semitas, ¿no? Y ellos ya estaban conquistando varias ciudades de Sumeria. Y en esta época aparece este castillo. Quizás es muy probable que haya servido no tan solo para defenderse de los babilonios, sino para defenderse de esta nueva amenaza que eran los casitas. Eran los casitas. Y justamente, mira cómo aparece el reino del mar, el país del mar, justo cuando ya estaban en esta época en la cual muchas ciudades querían rebelarse contra este poder. Entonces han encontrado estas tablillas, palabras que alguien escribió hace más de 3500 años. Han encontrado, acá estoy mostrando las tablillas también. Han encontrado más de 150 tablillas, fragmentos de tablillas, están escritas en acadio y van desde minúsculos memorandos hasta libros de contabilidad, el tamaño de un iPod. Sí, esas tablillas tienen el tamaño de un iPod, ¿no? Y tienen tabletas del tamaño de un lápiz hasta del tamaño de un iPod. Están en acadio. El acadio es el idioma de Akkad. Akkad es un imperio que surge cerca por Babilonia, Agade, le decían Agade, y que logra unificar desde el Golfo Pérsico hasta Chipre. Llegaron hasta Chipre, el Mediterráneo, los dos mares. Eso fue mucho antes. Después de los acadios aparecen los asirios y después aparecen los babilónicos de Hammurabi, que es justamente este rey de la Biblia, Amrafel. Aparecen los babilónicos y en esa época de Hammurabi es que en el sur se crea este famoso país del mar, que ya hemos encontrado su primer castillo. De repente encontramos otro, ¿no? Pero ya han encontrado el primer castillo. Y administrativamente usaban el idioma acadio, que es el idioma de Sargón de Akkad, que es el primer rey que logró unificar toda la zona desde Siria hasta el Golfo Pérsico, desde el Mediterráneo hasta el Golfo Pérsico, lo unificó. Y justamente quizás por eso conservaron ese idioma como un idioma administrativo, un idioma universal entre todos esos pueblos, ¿no? Ya no el idioma sumerio. Y se trata de la administración, carácter agrícola, recolección de cereales, almacenamiento de harina, traslados de mercancías, ¿no? Este último traslado de mercancías de seguro al palacio. El palacio en cuestión se encontraba muy probablemente en la ciudad de Ur, 19 kilómetros al sureste. 19 kilómetros sureste. Sí. Eso es en País del Mar, ¿no? Llegó un momento en el cual está... Algunos restos de este país debe estar en el mar. Entonces, al sureste han encontrado. Aquí puedes ver varias de estas tablillas, las coloco acá. ¿Qué más? Han encontrado también escritos, textos de ese periodo. Se llama el periodo Tel Kaiber, porque ese se llama la zona donde han encontrado el castillo, ¿no? Hay detalles de cientos de individuos listando su trabajo, campesinos, trabajadores como músicos, cocineros, cazadores de pájaros. Hay 4 señoras de palacios junto con su sastre. Una tableta enumera a 3 trabajadores que se han comportado de manera deshonesta, ¿no? Presumiblemente anotados para castigos futuros, ¿no? Y también han encontrado tablillas escolares producidas por escribas aprendices, ¿no? O sea, escribas aprendices, ¿no? O sea, una especie de escuela para funcionarios, ¿no? Para jóvenes funcionarios, y está escrita en sumerio, un idioma antiguo más o menos fuera de uso de su época. O sea, tenemos un idioma palaciego, que es el sumerio, que es los sumerios fueron conquistados por los de Akkad, por Sargón de Akkad. Tenemos el idioma acadiano, ¿no? El idioma primigenio era el sumerio, siguen conservándolo aquí como un idioma antiguo en los palacios, ¿no? Y administrativamente el acadio, que es el que conquistó toda la zona y quizás con su lengua pudo unificar el lugar, pero solamente para usos administrativos.
Entonces han encontrado todo esto, ¿no? y siguen buscando en este sitio, ¿no? En este sitio llamado Tel Khayber. Las funciones importantes se desarrollaban dentro de los muros y torres del edificio principal. Este Tel Khayber parece haber sido construido para resistir los ataques, cuya probabilidad de que la construcción de un complejo tan fortificado tuviera que existir debió haber sido elevada para merecer la pena. ¿No? Es decir, que la amenaza era muy inminente para que hayan tenido que hacer este complejo. ¿No? La población relativamente pequeña que parece haber vivido fuera de los muros podría haber cabido fácilmente al interior del edificio durante breves periodos de tiempo, y con unos muros tan grandes y una sola entrada. El edificio podría haber sido defendido con un pequeño cuerpo de soldados. Las tabletas enumeran 2 grupos de 10 tropas auxiliares reales que traen las raciones. Entonces esto más parece como si fuera un castillo medieval, ¿no? La gente se reúne en el castillo, ¿no? En los buenos tiempos la tierra fue cultivada y los ingresos enviados al rey. Cuando llegaron los enemigos, muy probablemente los casitas, o quizás antes de ellos también los babilonios, que seguían hostigando este país del mar para someterlo, ¿no? Todo el mundo podía retirarse dentro de esta guarnición, esta fortificación, a salvo detrás de las murallas y de las torres, ¿no? Lo que llama la atención es que esta no es la forma en que los asentamientos mesopotámicos de la Edad de Bronce trabajaban normalmente. El país del mar era un reino que claramente tenía que protegerse para sobrevivir, y en respuesta construyó un castillo, ¿no? Un castillo era pantanos, ¿no? Después apareció ahí los chiitas en la época de Saddam Hussein en esa zona, lo que sería el país del mar. Saddam Hussein pues peleó contra ellos con ayuda norteamericana, claro está. O sea, en esta zona siempre ha habido resistencia. Hasta la actual constitución iraquí, que habla de un estado pluricultural o plurinacional, ¿no? Entonces, esa es la actual constitución iraquí, ¿no? Entonces, así desaparece la resistencia, no sabemos, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos de noticias sobre el país del mar. Y eso es todo, y nos vemos en otra ocasión. Saludos.